pues lo tenemos todo preparado para disfrutar este fin de semana del Run Festival Tossa de Mar. Tendréis este briefing que lo tenéis colgado en la web en formato vídeo para poderlo consultar todas las veces que queráis y también en formato PDF. Vamos a por ello. El sábado de 4 a 8 del mediodía podéis hacer la recogida de dorsales en el Ayuntamiento de Tossa de Mar. Nuestra recomendación es que hagáis esa recogida de dorsales el sábado. En caso de no poderlo hacer el sábado, lo podréis hacer el domingo de 7:15 de la mañana a 9 de la mañana también en el Ayuntamiento de Tossa de Mar. El mismo domingo, a partir de las 8 de la mañana, activaremos los servicios de guardería y guardarropa en la zona de Posmeta y a partir de las 9 de la mañana, salida de las distancias de asfalto, 5, 10 y 21 kilómetros. 5 minutos más tarde, salida de las distancias de trail, 8 y 17 kilómetros. A partir de las 9:15 activamos todos los servicios de Posmeta, como el avituallamiento final o el servicio de recuperación de la mano de Compex, y también podéis utilizar las duchas en el complejo deportivo que está situado aproximadamente a 1 kilómetro de la zona de llegada. A partir de las 12 seguramente entrega de premios y ese servicio de duchas que lo podéis utilizar hasta la 1 del mediodía. Las ubicaciones, como decíamos, zona de salida y llegada a la playa, recogida de dorsales al Ayuntamiento de Tossa de Mar y las duchas en la zona deportiva. Los recorridos, el de 5 kilómetros, como sabéis, es un recorrido muy rápido, muy fácil, una única vuelta. El recorrido de 10 kilómetros hace un primer paso. En el kilómetro 6,5 aproximadamente un primer paso por meta y luego hasta ese kilómetro 6,5 podríamos decir que es la parte más fácil y a partir de ese primer paso por meta empieza un poco la parte más dura de este recorrido de 10 kilómetros. El recorrido de 21 kilómetros, como el de 10 kilómetros, hasta el kilómetro 6,5 es común al de 10 kilómetros, pasa ese primer paso por meta y luego hace carretera de la costa con un continuo sube-baja que hace que esa media maratón sea más exigente. Los recorridos de trail, sabéis que el de 8 kilómetros también puede ser caminata, es primero una subida constante y luego una bajada constante sin complicaciones. El kilómetro de 17 kilómetros, el trail de 17 kilómetros, podríamos decir que hasta el kilómetro 4 aproximadamente es común al de 8, a partir de ahí hay una bifurcación, podríamos decir que los de la corta van a la izquierda, los de la larga van a la derecha. Entonces en ese punto se complica, podríamos decir, un poquito más el recorrido de 17 kilómetros, que luego también utilizará el mismo avituallamiento que utiliza el de la corta. Los servicios, como decíamos, muy completos en el Run Festival Tossa de Mar, una camiseta técnica que recibiréis en el momento de la entrega del dorsal, avituallamiento final para todos los participantes, además de los avituallamientos que hay en todo el recorrido, ese servicio de guardarropa y guardería que podréis utilizar en la zona de Posmeta, también como el servicio de recuperación de la mano de Compex, el aparcamiento gratuito que vais a tener en Tossa de Mar este fin de semana, los vestuarios en la zona deportiva, así como las duchas, el servicio médico durante toda la carrera y, importante, consulta de los resultados en directo a través de una novedad, la app de WeFeel Chrono, donde vosotros, los participantes, una vez cruzada la línea de meta, ya podéis consultar cuál es vuestro tiempo y vuestra clasificación en instante, y además vuestros acompañantes, poniendo vuestro dorsal, número de dorsal en la aplicación, podrá ver vuestra posición en tiempo real, una estimación en tiempo real por el recorrido. Los avituallamientos no los detallo ahora mismo, pero muy completos, tanto en asfalto como en trail. Veréis los puntos kilométricos en este mismo briefing en el formato PDF, los podéis consultar. También podéis consultar qué productos hay, que es muy completo para saber qué es lo que os vais a encontrar en el día de la carrera. Y el alojamiento, volvemos a tener GHT Costa Brava, que os facilita esa estancia en Tossa de Mar y os facilita también la participación en el Tossa de Mar con el Run Festival Tossa de Mar, con ese avituallamiento. Habitualmente no, ese desayuno que tendréis a primera hora de la mañana y también esas facilidades para hacer el checkout durante este fin de semana. Eso es todo, muchas gracias, esperemos veros este fin de semana con mucha energía y mucha actitud en el Run Festival Tossa de Mar.